Yo no quiero tener toda la plata del mundo. Yo quiero tener la menor cantidad de plata posible que me permita ser feliz. Los celulares, las redes sociales nos muestran tantas cosas malas que es fácil creer que el mundo está mucho peor. Pero la verdad es que no. Imagina tu cumpleaños número 90. Estás sentado en la mesa, empieza a sonar la música que te gusta y se te empiezan a mover los pies. Entra la gente, tus amigos, se ríen contigo y te invitan a bailar. ¿Qué haces? ¿Te puedes parar o te quedas sentado? Wow. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Mente Inversionista. Este espacio en donde hablamos de dinero, finanzas personales, inversiones y siempre traemos grandes invitados y algunos que se merecen una segunda vuelta, una segunda conversación. Y uno de ellos en esta oportunidad es Francisco Verdugo, gerente general de Nauta. ¿Cómo estás, Francisco? Muy bien, y usted, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. ¿Estás coordinado? Claro, estamos coordinados. Personal. Oye, y bueno, hay muchos que no te conocen, así que partamos explicando en breve quién es Francisco, por qué está acá. Soy un deportista que se encontró con que tenía que estudiar y que fue descubriendo que la plata no es lo más importante, es solamente un habilitador para poder tratar de vivir una vida intencionalmente buena. Tengo 3 hermanas, nos queremos mucho y estamos tratando de agregar un granito de arena, como lo están haciendo también ustedes en Patrimon, a que la gente viva más tranquila, más feliz. Perfecto. Oye, tremendo resumen. Ustedes vieron que sea más corto. Sí, no, perfecto. Bueno, y otra de las cosas que también te caracteriza es tener este gran podcast en el cual nos inspiramos de cierta manera, Animales Financieros, que también hemos participado de él. Así que ahí aprovechamos de escucharte cada cierto tiempo. También para los que no conocen Animales Financieros, búsquenlo, está en YouTube, está en Spotify también, así que aprovechenlo, grandes conversaciones. Y ya te hice la pregunta antes de comenzar, pero quiero hacerla ahora en vivo y en directo. Como te gusta leer, como te gusta destilar de cierta manera ideas y profundizar en todo lo que es importante más allá del dinero, ¿cuáles fueron los 3 grandes aprendizajes de tu 2025? Así quiero partir. No sé si se podrán resumir en uno, pero creo que el gran aprendizaje es que la industria financiera está quedando completamente offside dado los avances que ha tenido la inteligencia artificial. Y de lo que se está ocupando, hoy día está pasando a ser un commodity y creo que hay una tremenda oportunidad, uno, para empresas como las que tenemos nosotros, pero también para que la gente viva mejor. Y para dar de que se entienda un poco, en la oficina estamos tratando de acuñar un término gain. A veces se me olvida, entonces yo le puse apellido y dije gain is the game, para que sea más fácil de acordarse. Y gain es básicamente generar, ahorrar, invertir, navegar. Y la industria financiera hasta hoy día solamente se enfoca en invertir. ¿Cuál es el mejor instrumento? ¿Dónde puedo obtener mejor retorno? ¿Cuál es la cripto de moda? Y todo eso, creo, ha sesgado de alguna manera a la sociedad a medir el éxito de manera incorrecta, con el tablero incorrecto. Todos miramos esto de la plata, cuánta plata tengo, cuál es mi número, y descuidamos lo realmente importante. Hoy día, las 10 personas más ricas del mundo acumulan 12 separaciones y creo que es un sinsentido. No, tener toda la plata del mundo no compensa que tu vida familiar, tu vida personal, no la puedas vivir feliz. Entonces, eso lo junto también con lo que dice Morgan Housel en su último libro, de la importancia de definir un suficiente. Yo no quiero tener toda la plata del mundo. Yo quiero tener la menor cantidad de plata posible que me permita ser feliz. Y creo que ahí el rol de la planificación es fundamental. Yo creo que ustedes lo han visto, no me acuerdo el número exacto, pero en Estados Unidos pongamos que hay un planificador financiero por cada 10.000 personas. En países desarrollados, Inglaterra, Alemania, los números van por ahí. En Chile eso no existe.
Si uno No viera existe la cuántos parte. planificadores financieros hay por cada persona, no sé, pero uno cada 500.000, cada 100.000, no tengo idea, pero muy, muy poquito. Y eso hace que uno ande buscando rentar lo que más pueda, ir solucionando cosas, y que muchas veces se te pase la mano y que no te preocupes de lo realmente importante. Uno de los cofundadores de Netflix, a propósito de esto mismo, le preguntan, ¿cuál es tu mayor éxito en tu vida? Y es haber podido hacer esta compañía sin haberme separado. Y para mí esa es como la gente que entendió el juego de verdad. Hablábamos un poquito antes de cámara de este libro, el Five Types of Wealth, que nos ha marcado mucho el camino en... La plata es un habilitador, pero un habilitador para yo poder ocuparme de mi riqueza social, mi riqueza de mi cuerpo, de mi riqueza de mi mente, y me falta uno, y mi riqueza de tiempo. Pero ganar plata por ganar plata no tiene ningún sentido. Hay que meterle todo esto otro elemento, y ahí creo que la industria financiera se ha quedado muy atrás. Y hoy día cuando uno ve las publicidades de las cosas que hay en carretera, en ads o en lo que sea, es invierte, este fondo, bla, 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 no sé qué. Y cada vez digo, esto no es. Lamentablemente nuestro cerebro no está diseñado para pensar en largo plazo, no ve la exponencialidad, la dopamina, y nuestras inseguridades nos hacen dudar mucho y siempre nos piden más, pero cuando uno empieza a educarse y empieza a decir, ¿sabes qué? Al parecer los ingresos es lo que más se correlaciona con mi generación de patrimonio futura, obviamente teniendo una buena tasa de ahorro, es cuando uno dice, bueno, me preocupo mejor, en vez de andar buscando 50 basis más en uno u otro instrumento, mejor en aprender todo lo que está pasando hoy día, porque eso me va a permitir que si me echan de la pega o pase lo que pase, tengo herramientas para defenderme, para poder seguir generando plata, y que todo eso me haga poder definir suficiente para combatir con esta dopamina de siempre querer comprar más. Eso siempre va a existir, siempre vamos a querer comprar más, muchas veces por compararnos con el resto, pero cuando vas alcanzando cierta felicidad interna que te la dan estos otros tipos de riqueza, la parte material es como mucho más fácil de combatirla. No sé si ahí te dije 3 de mis grandes descubrimientos, pero sí mi gran descubrimiento del año pasado, que yo personalmente lo trato de implementar en mi vida. Lo tratamos de comentar con Pablo en el podcast. Armamos una comunidad para acompañarnos, porque tú puedes tener la revelación, pero después hacerlo es muy difícil. Y ahí es donde esta escuela del life planning gringo, los que lo están haciendo bien en serio, se está enfocando en ¿qué querías hacer de tu vida, Sergio? Sí. ¿De verdad querías eso? Ok, hagamos el flujo caja de tu vida. Y en base a eso, ¿qué tasa de retorno necesita eso? Y armar un portafolio. Lo que todo hoy día con lo que pasó el 5 de febrero con estos últimos modelos es cada vez más un commodity. Creo. Lanzaste muchas bombas. Voy a ir compartiendo ideas para que las desarrollemos. Me pasan 2 cosas. Una, soy súper crítico de muchas personas hoy en día que hablan de no, la educación cambió y hoy día quizás yo, si fuera hoy, no estudiaría en la universidad. Yo creo que es una frase horrible desde la comodidad de alguien que ya tiene profesión y ya tiene un cierto nivel ganado. Bueno. Entonces, yo creo que la universidad va a morir en el tiempo y va a cambiar, tiene que transformarse sin duda. No va a morir, va a cambiar la estructura. Va a transformarse y por lo tanto, pero igual es una buena herramienta para tú poder mejorar tu vida, tu nivel de vida para poder obtener más ingresos y bueno, desarrollar habilidades. Entonces, o sea, yendo al mismo punto que tocaba Francisco, la universidad te genera un hub de conocimiento. Claro. Eso no te lo da y si estáis solo. Claro.
de compartir, de motivación Eh, conjunta, eh, de investigación. Es un punto de partida y que está perfecto. Y Obviamente de que uno seguir, puede o sea, al final discutir. pensar todos los desarrollos y la investigación. Pero ¿por qué traigo ese ejemplo acá? Que no tiene nada que ver con lo que acabas de decir, ¿no? Pero tiene mucho que ver con esta lógica de que yo comparto 100% tu visión de futuro y de hacia dónde van las cosas. Pero todavía somos un país subdesarrollado, Sí. un país chiquitito en el mundo, que la gente recién está quizás comenzando a saber la importancia de ahorrar. Y por lo tanto, yo también soy súper crítico de la industria tradicional, porque creo que no lo hace tan bien y por eso hemos hecho empresas diferentes. Pero yo creo que igual ese tema todavía falta mucho por integrarlo a la sociedad y que la gente realmente ahorre. Y después viene todo esto, como la pirámide de Maslow. Pues al final, primero es seguridad y después viene la autorrealización. Y ahí viene todo lo que tú comentas, que estoy absolutamente de acuerdo con el diagnóstico. Pero yo creo que las personas todavía tienen que ir dando diferentes pasos para llegar a ese punto. Y por lo tanto todavía estamos en una parte muy inmadura de eso que quizás los países desarrollados lo tienen obviamente más desarrollado, valga la redundancia. Pero estoy completamente de acuerdo con tu visión. Creo que la cuestión va para allá y tenemos que, de cierta manera, pontificar y hablar de estos temas, que es súper importante. Pero creo que estamos todavía a años luz de que esto avance. Y ahí tenemos también un problema, lo conecto con hoy día la inteligencia artificial. Uno ve tanta cosa que va avanzando a la velocidad de la luz, pero cuando yo que vivo en Pucón, un pueblo, y voy al negocio de la esquina y la señora que me atiende no tiene idea que existe la inteligencia artificial y tiene problemas para abrir una aplicación y tiene problemas para poder hacer una transferencia. Sí. Entonces ahí creo una... No, y sin pegar esa falacia a la señora del pueblo, en porcentaje muy amplio de la sociedad la usa para nada. O sea, es para hacer Claro. un meme, no sé. Claro, O entonces, sea, en verdad es casi un buscador, no tiene una implicancia mayor. claro, entonces yo creo que estamos en etapas muy tempranas, que queda mucho tiempo para ir, y me encanta porque creo que es como... está todo por descubrir y ahí hay mucha pega que tenemos que hacer y tenemos que levantar estos temas, pero yo creo que todo va para allá, pero el cómo en definitiva hacemos que esto realmente a la gente le haga sentido y lo adopte es la pega difícil. Tener tranquilidad financiera no se trata de saberlo todo, se trata de estar bien acompañado. En Patrimor somos una empresa chilena experta en planificación financiera, asesores independientes y certificados por la CMF. No somos un banco ni una AGF, no vendemos productos financieros y no tenemos conflictos de interés. Ayudamos a las personas a ordenar sus finanzas, desde deudas hasta inversiones, para aumentar el patrimonio. En Patrimor te acompañamos para que tomes decisiones financieras con criterio, independencia y foco en lo que de verdad importa para ti. Yo creo en el interés compuesto. Bueno. Y creo que estas cositas estamos años luz. Pero, ¿cómo era esto el 2019, 2020, cuando empezaron a aparecer los influencers en Chile? Claro. ¿Cómo era antes de que apareciera Fintual y, dado su gran tecnología, ayudara a la adopción Claro. de, oye, hay que hacer algo? Hoy día la gente en la universidad, no sé si mucha, pero una parte de la población está empezando a invertir. El otro día me juntaba con una niña alemana y le hablaba de esto, del flujo caja de tu vida, que deberíais tenerlo, que todos deberían tenerlo, el financial plan, y me decía, sí, pero sí, eso yo lo conozco de los 16 años. De alguna manera esto va a ir permeando en la sociedad. Ahora, lo más difícil de todo es cómo le peleamos al marketing de la inmediatez, al marketing de gastar, sí se pueden nombres, pero que Mercado Libre tú le compres algo y te llegue a las 3 horas o en la noche, se metió en tu cerebro y tenés que comprarlo porque te va a llegar rápido, no porque realmente lo necesites. Y cuando uno empieza a ver las publicidades, en Pucón hay una de el auto que tienes dice mucho de quién eres, y yo la miraba y decía, sí, pero no sé si de una buena manera. ¿Saliendo de la playa? Desde Villarrica a Pucón pasado. Algo parecido, ya, sí. Y todo ese marketing que se nos mete en la cabeza y que hay que combatirlo, creo. Ahora, ¿cómo se combate? Creo que no tenemos la cantidad de plata que tiene el marketing
de consumo en el mundo. Por lo tanto, es con educación, en confiar que las sociedades se van desarrollando lentamente y que estas cosas en algún momento van a ser muy evidentes, en que las casas de apuestas tienen que morir, en que la sociedad... no sé si te leíste el libro El Factfulness, pero No. Hans Rosling te demuestra con datos cómo el mundo es cada vez mejor. Sí. Ahora, tenemos tanta información, los celulares, las redes sociales nos muestran tantas cosas malas que es fácil creer que el mundo está mucho peor. Exacto. Pero la verdad es que no. Y creo que esa tendencia de mejora, sumado al interés compuesto y sumado a personas que estamos hablando de esto, va a ser el trabajo. Evidentemente nosotros tenemos un negocio alrededor de la planificación. Esta cosa no es por caridad, pero siempre el mundo de la plata, creo, se ha visto como los malos, los capitalistas, cerdos, asquerosos. Y yo creo que no hay nada que tenga más impacto social positivo que enseñarle a la gente a invertir bien su plata y a que le ponga un sentido y un suficiente a esto. O sea, en donde más sentido social hay es en esto de hacer, manejarlo de la plata bien. Entonces, la oportunidad es gigantesca, pero como te decía, creo que esto es herencia un poquito de cómo ha funcionado la industria financiera en Chile, en que probablemente nuestros papás la única opción que tenían de invertir era abrir una cuenta en una corredora de bolsa bancaria que tenía los incentivos perversos de hacerte operar lo más posible y le transmitieron a sus hijos que en eso se pierde plata, que es muy riesgoso, etc. Y yo creo que está cambiando y creo que hay gente empujando para que cambie con un propósito no solamente financiero, con un propósito de que realmente queremos ayudar a que las personas vivan sin estrés financiero, a que vivan tranquilos y a que puedan, y acompañarlos para que puedan crecer. Creo que ese es como el gran sentido de todo esto. Al menos lo que recojo un poco de cómo se está haciendo bien esto en países desarrollados. Exacto. Y es una tendencia que está cambiando. Yo diría que siempre uno mira a Estados Unidos como el que la lleva hacia adelante, que es verdad. O sea, yo creo que estamos a como 20 años atrás de ellos, pero ellos justamente pasaron de que eran full parecidos a nosotros hoy día, a mucho robo-advisor, todo digitalizado, el boom de Robinhood, no es Better, ¿cómo se llama? De Vanguard, Betterment, Front, etc. Y justamente hace 5 años empezó a girar hacia justamente lo que tú dices, que están en ese proceso recién. Entonces, realmente uno si piensa en estos 20 años de diferencia, ellos se dieron cuenta que finalmente el humano necesita esa motivación extra y no es solamente ahorrar e invertir. O sea, al final, si lo pensáis, es muy fome ahorrar e invertir. A uno le gusta porque está metido y se entretiene y lee las noticias y trata de hacer estrategias, pero la parte más fácil debería ser ahorrar e invertir. A veces se nos olvida nuestra animalidad, nuestra humanidad. El humano es un ser social. Necesita compartir, necesita tomar decisiones. Exacto. Y claro, todo esto de la digitalización, inteligencia artificial, son tremendas herramientas para que seamos más productivos, para que funcionemos mejor. Pero otro día escuchaba a un marquetero y decía, sí, van a tener agentes que quizás están a pedir la polera y cuál es la más barata, pero tengo mis dudas de si el humano va a dejar que todo funcione solo, porque quiero decidir. Quiero tener una comunidad como la que han armado ustedes, como la que hemos armado nosotros. Quiero ser parte de algo. No quiero vivir encerrado en una isla con puros agentes haciendo todo solo, porque voy a ser infeliz. Y muchas veces uno se pregunta, bueno, la plata compra la felicidad. Y la verdad es que en los primeros niveles sí. Tú hablaste de Maslow. En la parte de supervivencia, tener más plata te hace feliz y debe tener una correlación altísima. Exacto. ¿Por qué? Porque puedo comer, porque puedo tener un techo, porque lo que sea. Pero se nos olvida que cuando uno va avanzando, eso ya no es tan así. Uno cree que, claro, como en mi primera parte de mi vida aprendí que más plata me da felicidad, eso va a ser siempre igual. Forever, claro. Y no, después, pues tener más plata no va a arreglar el problema con tu señora, no va a arreglar el problema con tus hijos, no va a arreglar tu problema de autoestima. Eso tienes que hacerte cargo tú.
cargo tú. Que ahí es el concepto, como lo dicen muchos libros gringos, que es más que te dé felicidad, una herramienta para que logres cosas. Y ahí será una herramienta para que vivas al principio, que sería Sí. lo más básico, a una herramienta va pasarlo la raja con tus hijos, irte una vez al año a no sé a dónde, vivir una experiencia gigantesca. De autorrealización. Pero al final, De- si uno lo transforma en herramienta más que un método, como que cambia el concepto de... Que obvio, sigue siendo al principio lo mismo, pero es algo que me sirve para. Lo que Si lo hablamos- utilizo mal, pésimo. Al final, si es herramienta de dinero para generar estatus, estás enfocándote mal personalmente hablando. Al final, ¿cachai? 100%. Al final lo que hablábamos del morir con cero, que a nosotros también nos abrió mucho los ojos, capítulo 33, si no me equivoco, por si lo quieren ir a buscar el podcast de Animales Financieros. Ojalá tú pudieras planificar tu flujo de caja a la vida y pudieras saber el día que te vas a morir y todos los eventos que te van a pasar para morir con cero. Sería fantástico. Difícil e imposible hacerlo, por lo tanto hay que dejar un colchoncito por margen de El margen de seguridad. Pero esa plata es para generar recuerdos, Exacto. para hoy ser feliz. Da un ejemplo muy bueno de ¿para qué le vas a dejar herencia a tus hijos cuando tú te mueras? Si quizás los puede ayudar mucho más cuando en la etapa de los 30, de los 40, cuando están empezando a hacer su vida. Puedes sacarle un peso de encima Claro. y disfrutar más a sus hijos que son En chicos. que nos vayamos de vacaciones Claro. a recorrer el sur o que nos vayamos de vacaciones a la playa, porque ahí se van a generar esos recuerdos que cada vez que tú te acuerdes te van a hacer feliz. El libro lo dice así, no hay nada más rentable que el retorno por los recuerdos que tú vas teniendo que generas, y la plata es para eso, y por eso vuelvo de nuevo Y a... impactáis en el de abajo al final. Sí, Porque al final, si tú haces eso con tu hijo le esté transmitiendo ese recuerdo que él también va a recordar, entonces obviamente una cadena de felicidad, por así decirlo. 100%, pero a ver, mis papás no estudiaron, no son profesionales, emprendieron, tuvieron suerte, quebraron por no diversificar, por no armar colchones de emergencias, por no planificar su vida financiera. Y el otro día mi mamá me decía, la hice leer el hombre más rico de Babilonia. Ya. Nadie me dijo esto a mí de págate a ti primero, de págate a ti el 10% primero, etcétera. Si me lo hubiesen dicho, y ahora está leyendo el cómo piensan los ricos, y quiero que lea los otros. Y claro, ella, una mujer muy inteligente, muy trabajadora, igual que mi papá, pero que les faltó contexto social para saber lo que había que hacer. Yo lo aprendí por la experiencia y porque me dieron educación, etcétera. Eso es lo que yo confío al final de cada vez va a pasar más. Luchamos Sí, claro. con los celulares, luchamos con la inmediatez, pero creo que los niños hoy día ya se dan cuenta que la plata puede crecer invertida en algo y tenemos que ver cómo les decimos que no solamente en apuestas, que hay que diversificar, etcétera. Mi abuelo cumplió 89 años él hace 2 sábados. Y la primera vez que mi abuelo invirtió fue como hace 4 años, que me abrió una cuenta con nosotros, Money Market. Y a los 10 días me llama y me dice, oye, quiero sacar mi plata. Esto es una estafa. ¿Cómo mi plata va a estar creciendo si yo no he hecho nada? Tata, estos son los mercados financieros. Tuvo que pasar 85 años de su vida para que se diera cuenta que esto existía. Pero esto es así, y la otra parte que uno tiene que darse cuenta es que uno no necesita una tasa de retorno del 100% anual. Uno con una Aparte es tasa... imposible, pero... Con una tasa de retorno del 7% en promedio anual, va a estar bien si te preocupas de generar, Exacto. si te preocupas de ahorrar. Mi Esa- mayor y lucha... esa es una de las ventajas dentro del mundo de Chile, con una inflación pseudo más controlada y tasas igual que son atractivas, Sí, que te hace que igual al menos uno pueda, porque en Estados Unidos cuando tenés tanta diferencia, como que estáis medio obligado a correr riesgos. sí. Y eso de repente a la gente le duele. Acá uno puede estar mucho más tranquilo, preocuparse de trabajar, de ahorrar, que vaya un poquito en tranquilidad ese portafolio con menos fluctuaciones, porque la fluctuación al final igual termina matando a la psicología si no tenía alguien que te acompañe. Por eso el acompañamiento y el navegar es tan clave, pero volviendo a lo de la tasa esta del 7-8%, que con eso estáis bien, es mi mejor argumento para cuando alguien llega en un asado y me dice, pero ¿por qué no tenéis toda tu plata en Bitcoin? Porque yo no necesito tratar de rentar 100% al año. Quizás tú sí,
porque quizás tú no ahorráis o ahorráis muy poco de tu sueldo O estáis por las chato- razones o que estáis- sean. claro. Estás chato tu pega y querés jubilarte rápido. Porque te gastáis toda la plata y te queréis comprar un Ferrari. Yo no quiero un Ferrari. Pero yo creo que es algo más simple. Es como, y volviendo a la primera etapa de lo que hablamos, es como todo está ambientado. O sea, voy a ir a un ejemplo súper básico. Pero todos los que vemos algo de YouTube, aparece siempre un comercial de Ibrahimovic. Ya. O de Mourinho. Aquí han gastado plata en ese marketing impresionante. Esos dos personajes. Adentro del ascensor, 2 clics y te hay un 100% de retorno. O sea, finalmente está todo hecho para eso. Está toda la Es industria atractivo. llevada. Muy sexy. Pues. Es sexy y sesgada que casi lo llevan como un casino. Y lo que nosotros ofrecemos Entonces, fome. Es fome, fome, es fome, es muy lento, implica Claro, mucho trabajo. Mucho trabajo mental. Claro, Ahora, sí, sí. nosotros facilitamos ese trabajo, Claro, pero igual sigue siendo Claro. fome. Exacto. Y cada Entonces- vez que me llamé y yo te diga, no, el portafolio está bien, pero ¿cómo? Si los mercados están cayendo, hay que hacer algo. No, pues si el portafolio lo armamos bien, no hay que hacer nada. La gente dice, este gallo no está haciendo nada por mí porque el otro no está gallo preocupado, no es me personalizado. está diciendo compra, vende, qué sé yo, Claro. y eso es lo que uno debería hacer. Exacto, Es muy loco, pero esa es nuestra cabeza exactamente. tratando de sobrevivir, porque los humanos hemos tratado de sobrevivir y por evolución tratamos de arrancar cuando sentimos una amenaza. Si es natural. Es No, natural. no es que la gente, no es que estemos mal, sino que No, hay es la que naturaleza. tenemos que aprender a controlarlo. De hecho, hay un ejemplo muy bueno de Rockefeller, que una vez le preguntan qué necesita para ser feliz. Y responde que solo un poco más de plata. En ese momento, la plata Rockefeller era como el 3% del PIB de Estados Unidos. Entonces, si uno no es capaz de controlar, en este caso, su necesidad de tener más, por no ser capaz de definir un suficiente, por no cómo gasto menos, cómo, etcétera, te vas a perder. Te vas a perder y va a ser imposible ser feliz. Y al final, el otro día entrevistamos a Tomás Berkovich de Global 66 y decía una frase de que él buscó optimizar la ecuación de cómo ser feliz en su vida. Y en base a eso, ir moviendo sus teclas de, bueno, cuánto tiempo le dedico a la pega, cuánto tiempo de aporte, mi familia, qué sé yo. Y es lo que hace todo el sentido. Pues, si la plata es para eso. Si no, ¿para qué? Sí. Y eso nadie te lo enseña. Nadie te lo Nadie. enseña. Bro. Nadie. Nadie. Y lamentablemente los libros tenéis que derivarle mucho tiempo para llegar a esa ecuación tú solo. Y convertirte en un lector es dificilísimo. O sea, por eso. O sea, ¿qué porcentaje de la Nadie. población lee? No, y quizás alguien lee un libro al año, pero con ese ejercicio no vaya a llegar a ningún lado. O sea, yo conozco mucha gente que se ha leído Hábitos Atómicos, El más rico de Babilonia, El monje del Ferrari, cada 3 años se leen el libro, pero no le sacáis no lleváis nada a la aplicación, pues, al final. Porque es muy... Es leer por leer, al final. Es que hay una cosa que es fundamental. Que uno trata de mejorar hábitos. Llega año nuevo, este es el último copete que me tomo, desde mañana empiezo a hacer deporte, empiezo a comer bien, y la motivación te dura un mes, y hay como un término gringo de la segunda semana de los quitters, no me acuerdo bien cómo es. Pablito Rivas se acordaría porque tiene... Obvio. Y creo que estamos en una lucha constante de cambiar nuestra identidad. Mientras yo no me convierta en un lector, no voy a ser capaz de leer. Me voy a leer ese libro cada 3 años. Mientras yo no me convierta en un ahorrador, no voy a ser capaz de ahorrar. Mientras yo no me convierta en alguien que no cae ante el marketing perverso, no lo voy a lograr. Vamos a tener impulso, nos va a motivar. Un mes lo vamos a poder hacer bien y no vamos a pedir comida por la aplicación, pero el segundo mes vamos a abandonar si es que no logramos cambiar nuestra identidad. Y creo que eso es otro de los grandes aprendizajes del año pasado, que a mí obviamente me pasa, si yo lucho con esto todo el rato. Trataba de hacer cosas, cómo verme mejor, y me apareció esto de la identidad, un poquito de Joe Dispenza, que tiene un libro Deja de ser tú. Cuando un amigo me lo regaló, yo le dije, pero
¿Qué te pasa? Porque me estás regalando este libro. ¿Alguna indirecta? Este libro. ¿Me quieres decir algo? Pero es este cambio de cómo tú eres, que es lo que realmente genera estos impactos de largo plazo, porque te empiezas a comportar por mucho tiempo de otra manera. Eso lo dice Hábitos Atómicos, de hablar de la identidad. A mí me hizo mucho sentido en su momento, porque yo he trotado siempre, pero yo no me consideraba maratonista. Y tenían que pasar ciertas cosas para que fuera así. Lo he contado en otras oportunidades. Y al final era correr otra maratón, terminarla bien. Pero principalmente el convertirme en maratonista es entrenar realmente a lo menos 4 o 5 días a la semana. Y que eso ya no sale, ya no es factible que eso no ocurra hoy en día en mi vida. Y lo de la lectura me pasó algo también. Quería leer. Mi objetivo es 12 libros al año. Y después llego y digo, bueno, lo que decís tú, ¿aplico algo de esto? Pucha, me acuerdo de un libro que era súper bueno, pero no me acuerdo cuál era la frase específica. Y lo que empecé a hacer desde el año pasado es que reduje la cantidad de libros y estoy exprimiéndolos un poquito más. Exacto. Estoy haciendo la pega de realmente aplicar 2 o 3 frases, que es lo que uno debería hacer con este podcast, que sacas 2 o 3 ideas, con una charla, con un libro. Llevarlos a la práctica. A la práctica. ¿Sí? A mí siempre me gusta leer entre 2 a 3 veces los libros. Porque, de hecho, a mí me Y gusta Fernando lee los libros duros. No, latero. Física, Sí, no, cuántica. sí. Porque si no, uno los lee, especialmente los que son choros, los lee y se los devora. Po. Es como, entretenido. Y listo, el siguiente. Claro. Y no aplicaste nada. Po. Y se te fue la idea. Y cuando los leís 2 o 3, pero en tiempo, o sea, si los leís después el mes siguiente no te sirve. Idealmente cada un año volver a leer los libros. Pero, Nos estamos dispersando y quiero... Sí, para aterrizarlo a un concepto. Y justo bueno, y eso es para justamente refrescar, sacar ideas de lo que dices tú. Pero justo hice ese trabajo con Nach, que ya es la tercera ley que lo hago. Y uno ahí hace un clic, después como uno va leyendo un montón de cosas, va conectando, porque si lees ese libro solo es distinto al leído ese libro con muchos libros. Ese libro hace 4 años completamente diferente hoy día. Exacto. Sí. Entonces una de las cosas que más y lo dejo como una bombita, es muy difícil, porque justamente somos animales, pensar que vamos a cambiarle el cerebro a toda la población. Sí. Al final es decir, eso es como lo del maratonista o lo del hábito, pensar eso como para 30 años más, y 30 años más, interés compuesto ya fue. Por ende, hay que siempre y constantemente buscar herramientas para persuadir. Exacto. Y que la gente no se dé cuenta que está haciendo bien las cosas. Y después en el camino se da cuenta, chuta, hice estos cambios y impactan, ya lo voy a seguir haciendo. Pero finalmente es trabajo de uno persuadir al de al lado para que lo logre. muy bueno, Thaler. No cambiarle la mentalidad, porque si luchamos contra eso es como lo mismo del presupuesto marketing. Estás luchando contra el presupuesto este volado con 5 lucas. Imposible. Sí. Pero ahí Vaya a volvemos... desgastar y hasta uno se desmotiva quizás. Sí. Quiero volver a centrar la conversación, no dispersarnos tanto, pero para mí ha sido un trabajo de hace muchos años, de mucho interés en el desarrollo personal tan vilipendiado, que en definitiva es, mírate, Francisco Ackerman siempre dice, mírate al espejo, te tienes que decir que te va a ir bien. No se trata de eso, se trata de realmente ir descubriendo qué son las cosas que para ti son importantes, cómo mejoras como persona, cómo avanzas en la vida, cómo eres mejor papá, cómo eres mejor marido, en fin. Y por lo tanto, tú, al convertirte en mejor persona, en definitiva, esta herramienta que es el dinero, también le puedes dar un mejor uso. Y por lo tanto, ahí viene la conexión, que en definitiva el dinero es una herramienta, algo que hablamos acá mucho, pero en definitiva algo que está más o menos dado, pero la pega importante hay que hacerla en el desarrollo personal de uno y cómo puede ir cambiando ciertas cositas para que la plata funcione mejor, que al final le saquemos mayor partido y seamos más felices con lo que ahorramos, con lo que invertimos, con lo que estamos dándole uso a la plata. Sí. Y aquí quizás encontré el gran tercer descubrimiento del año pasado. Mira, no estaba preparado. El descubrimiento en el descubrimiento. Porque nosotros hablábamos de las reglas del juego del dinero. 12 reglas, súper simples. Le fue muy bien con ese capítulo y con ese concepto. ¿Cuál era? Es un gran framework al sí. final de... Un orden de ideas. Sí, paga tus deudas caras, haz tu APB, ocupa si tu empleador te aporta con el APB, etcétera. Un par de cositas. Con lo mínimo. El mínimo. Pero para nosotros en ese momento era como, esto es. Y en realidad es el mínimo porque lo que hay que hacer es lo que dices tú, sí, que es lo que yo quiero hacer. Pero creo que lo primero es partir por ahí. Quizás todavía no sé qué quiero hacer. Y está bien. Pero al menos tengo que preocuparme de
hacer la pega financiera. Y lo dice J.R. Collins en el Simple Path to Wealth, lo dice Sahil Bloom, lo dice Morgan Housel, lo dicen todos. Al final esto de ahorra, tenéis que ahorrar y tienes que más o menos saber cuál es tu tasa de ahorro, es algo que uno debería tener en la cabeza, debería sabérselo siempre. Invierte y no tomes deuda. El no tomes deuda puede ser más debatible por lo hipotecario, qué sé yo. Sí, pero el deuda... Pero yo creo que está Venimos apuntado del al... cliché del deuda, pero en verdad el deuda que es para comprarse el auto Claro. caro, es para Para huevadas. pagar las Entonces- vacaciones en 24 cuotas. Y ahí está el desde de cómo me debo comportar. Tengo que ahorrar, tengo que invertir, tengo que luchar con la deuda. Después, ¿cómo lo hago? Bueno, que el fondito de emergencia, que el APB, que no sé qué. Ok, quizás un paso más arriba. Pero esa base tengo que armarla. Y después, porque volvamos a Maslow. Primero, Seguridad. las partes más básicas, seguridad. Después, cuando ya logro esta autorrealización que me permite estar en un estado mental de esto quiero hacer con mi vida, tenía esto andando, ahora sí voy a armar mi real plan para satisfacer lo que yo quiero hacer. Y ahí, Porque no es fácil la pregunta. muy Muy difícil. difícil. Oye, Pero de hecho, si tú lo dices a cualquier persona, ¿y qué quería hacer? No. Bueno, quiero jubilarme, estar tranquilo. O sea, todos se repite, todos tienen la misma respuesta para partir. Sí, Porque nadie tampoco, yo creo, nadie, no es que no se la pregunte, pero como que la tiene autocontestada en base a lo que ha sido la realidad de toda la sociedad. al final, ¿cachai? o sea, cuando Que no, hablaba no es algo malo, cuando pero hablé es con el algo... cliente, muchas veces le pregunté qué quería hacer y todos quieren cambiar el auto en 2 años más, todos quieren ir de vacaciones este año, todos se quieren comprar un departamento en 5 y quizás en 10, no sé muy bien, pero quizás comprarme un terreno. Esa respuesta Carga. me ha llegado 100.000 veces y no sé si a usted, esto no lo hablamos antes, pero me imagino que también. Todos tienen más o menos lo mismo en la cabeza y ahí es cuando el rol de el life planner De hecho, empieza a sorry. cuestionar. El clásico es, no quiero mi segunda vivienda para cuando me jubile, poder descansar. Y yo siempre digo, ¿y por qué no ahorrar hoy día? Bueno, ¿cuánto cuesta esto? Ahorra, hagamos el ejercicio de ahorra para tu departamento en puta Marbella, para un ejemplo burdo, puta, y te lo compras. Ya, ¿cuánto te sale? Ya, esto. ¿Cuánto tenés que ahorrar? Ya, toda esta plata. Ya, ¿cuánto te sale gastarte esta plata hoy, no en 25 años más? No y puedes te vais tener. de vacaciones a Miami o acá. Ah, chucha. O sea, la segunda vivienda es para gente que realmente le sobra. Y incluso, y esto es muy poco popular, la primera vivienda también, esa casa de los sueños que uno quiere, dice aquí me muero, Sí. no debería, o sea, en algún momento de tu vida, tú deberías venderla. Esa es mi convicción. Sí, también creo. Porque como el activo más caro que me voy a comprar en mi vida, no lo voy a convertir en flujo para poder disfrutar Concuerdo, mientras sí. yo esté acá. O sea, mi pega es darle una buena educación a mi hijo, quizá ayudarlo con el pie del departamento, pero, o sea, dejarle la casa de mis sueños que logré comprarme con mucho esfuerzo Para que después y se peleen en la distribución. y no disfrutarla. Sí. O sea, yo lo encuentro, No, es locura. yo lo encuentro Yo una también. locura. Ahora, Yo la también. gente después te dice, no, pero es que no todo es plata, y me comentaban en un reel, Sí, los y las recuerdos, emociones, claro. los recuerdos. Hermoso, los recuerdos Sí. están acá, los recuerdos están en el corazón. Pero véndela y sacas 10 palitos de eso que vendiste, que era mucha plata, y andas de un viaje de la puta madre con todo tu hijo. Todo, ve Y ese genera más Ve ese recuerdos. recuerdo. ¿Cómo sería ese recuerdo? Es que ahí yo concuerdo, pero desconcuerdo. A ver, esto se pone cada vez más me, interesante. Sí, porque- me encanta cuando... Ah. Porque para el 90% de la galla, concuerdo. Porque toman muy malas decisiones. Sí. Especialmente en la compra de la casa. Compran caro. Realmente no es lo que les gusta. Tienen una cantidad de plata impresionante. Se financian mal. Lo hacen apurados. Por ende no calculan bien cuánto es. Por ende termina siendo que en vez de 1 terminan comprando por 2. Y con muchos costos a largo plazo. Pero yo sí creo que, por el otro lado, el arriendo también es un egreso fuerte. Entonces, si tú te planificáis bien, buscáis bien, te planificáis en todo para tratar de que ojalá sea lo menor posible. O sea, que ahí viene el problema, la racionalidad. No comprarme algo caro, no comprarme una cuestión que esté sobre mi Sí. expectativa. Pero, Tratar de ir abajo, te- al final estáis capitalizando. pero déjame corregirte, quizá
yo lo que entiendo es que a los 60, 70 años quizás es ese momento de vender la casa y disfrutar esa plata. O reverse mortgage, hasta que me Claro, muera la claro. casa. ya. No comprarla. No comprar. No, No, porque también hay una corriente de Sí, arrienda, no, arrienda. Y no, No, porque oportunidad. el retorno emocional de comprarte tu casa propia puede tender al infinito. Y de yo hacerle el hoyo donde yo quiera y esto soñé y no todo es plata. Ya te había entendido mal. El salir a vender, sí, Sí, 100%. sí, pues a los 70 años vender la casa es tremendo. O sea, Tremendo. y- O lo último le hacía una hipoteca, un fines generales. Sí, claro, que es Ah, como una Es hipoteca como invertida. una hipoteca invertida. Y a mí me pasa Tienes que adelantarte, eso sí, a hacer esa. Sí, porque si no Porque queda muy corto. eso, Muy largo. eso yo creo que es un aprendizaje para todos. Si tú ya tenés 50, por Chile, porque en Estados Unidos es fácil, ¿tú deberías pensar en hipotecar tu casa de nuevo para llevarla a fines generales y liberar todas esas lucas? Porque a los Podría ser. 65 ya no te lo van a dar. Sí. ¿cachai? Claro. Tú deberías a los 50 decir crédito a 30 años. Y Es sacáis mi- toda es- la plata de tu casa. Es mi último crédito largo. Es mi último Claro. crédito de largo plazo y está la casa y puta, y viene con seguro puta, de De seguro de gravamen, donde tenéis pseudo asegurado a tus hijos también. Porque a los 65 ya pasó la vieja. hay que es otra de las pifias, creo, de la industria tradicional, y yo lo comparo con la AFP, en el sentido de que las AFP se pusieron a comunicar cuando comunicacionalmente ya las tenían hechas bolsa. Y yo creo en la AFP, creo en el sistema, etc. Todos nos preocupamos de la acumulación. Y la desacumulación Nadie es se preocupa. tan o Tan más importante. Sí. Y hoy día, cuando la gente va a jubilar, tengo que ir a sacar un certificado saldo, subirlo al SCOMP, después tomar una decisión sobre una cuestión que me llega, que nadie entiende nada, y en donde está metido esto de la casa. Entonces, en esa desacumulación, asegurar los flujos de ingreso que tú vas a tener para tu vejez es fundamental. También parte de esta planificación de vida que decíamos. Que también es un problema reciente, probablemente, porque No, antes no la había riqueza, de nuevo, era un país pobre, la riqueza es algo más reciente, pero también viene un típico problema. Hemos visto, típica entrevista de Noticiero Central, la señora de 80 años pagando unas contribuciones tremendas, vive en una casa gigante sola y la casa se convierte en un cacho. Y nadie toma una decisión de nada en ese momento porque no se planificó ese momento de la vida. Porque se no cuestionó sabe, eso. porque Claro. tiene mucha incertidumbre, porque porque siente que le van a robar la plata, Claro. porque es demasiado grave, porque hoy día hay mucha gente humilde, con malas jubilaciones, pero que tienen tremendo activo Sí, pues. y que quizás lo van a perder por estar endeudado en otras cosas, en vez de convertirlo en flujo y vivir más tranquilo. Pero O ni siquiera lo van a perder, pero nunca lo van a disfrutar. sí, de acuerdo. ¿cachai? Ahí creo que hay un tema social importantísimo, pero que va con esto también de cómprate una casa porque de última ahí vas a poder morirte tranquilo y que todo el mundo, solamente inversión inmobiliaria durante muchos años. Pero son las cositas que hay que ir moviendo. Yo no Hay que estoy en contra de la inversión Hay que inmobiliaria. ajustar dependiendo de cada persona también. Hay Creo- personas que se sienten muy cómodas con la inversión inmobiliaria y está perfecto también, otras que no les gusta. pues son, depende, Yo sé que te gusta la inversión inmobiliaria. Como, Sí, son pero- como las etapas al final. sí. Sí, además. Y etapas que de repente uno no se cuestiona en la etapa correcta lo que tiene que cuestionarse. Porque al final cuestionarse esto de la inversión inmobiliaria a los 30 años y decir que no es una ridiculez para el otro lado, como a los 60 debería ser el inverso. Sí, Entonces como que nadie nos enseña qué preguntarnos en qué etapa. Claro. No sé si se entiende. sí. Bueno, y lo que hemos hablado muchas veces también nosotros, que lo vivimos en el día a día, es que como tú no hablas de plata y no tienes un punto de referencia y no te lo enseñan en el colegio, porque uno no sabe lo que es bueno para uno, bueno para el otro, tú no sabes si estás haciendo las cosas bien o cosas mal. Y por eso también es importante un planificador que te puede poner en un contexto con más información teniendo diferentes realidades. Claro, yo Que siempre eso hago el nos pasa ejemplo mucho. de a todos, especialmente los que tienen buenos sueldos al final. Es decir, la pregunta ¿cómo estoy financieramente hablando? ¿Qué te respondería la mayoría? Bien, porque gano harta plata. Exacto, vivo como, putas lo voy a comer. Quizás estoy medio endeudado porque me pegué las vacaciones el mes pasado, pero estoy tranquilo. La Si respuesta- le hacéis después como el view de, pero tenéis claro esto, tenéis claro cuándo vayáis a hacer estas metas, cómo estáis ahorrando, puta, si te quedáis sin sueldo, ¿qué pasa? Ah, chucha, no tenía tan clara, no tenía claras las preguntas que tenía que hacerme para contestar esa pregunta al final. Que de, ¿cachai? acuerdo, de nuevo creo que es medir el éxito con el tablero incorrecto. Uno,
medirlo por los activos en vez del patrimonio, porque puedo tener muchos activos, pero puedo tener patrimonio cero, y medirlo por cuánta plata gano, y no por Sí, pues, los 5 tipos de riqueza. Yo lo invito a todos. todo Quiero que cerremos con eso. De Dale. hecho, la pregunta final es, ¿cuáles fueron los libros que te marcaron el año pasado? Yo creo que hay uno, y me gustaría que contarais un poquito de él, más en profundidad. Si hay otro, mejor también. O sea, el 5 tipos de riqueza de Sahil Bloom para mí se convirtió como en una biblia. Yo lo estoy recién leyendo y partió increíble, me lo estoy devorando. Así que Es allá increíble. Me gustó mucho también el último de Morgan Housel, el cómo vamos. gastar Gastar dinero, dinero. porque te mete este concepto del suficiente, Ujú. y creo que eso es notable. Y me estoy leyendo uno de un peruano que me ha gustado mucho, que es El alto retorno de la felicidad. Y te muestra ¿Cómo se cómo llama? David Fleischmann. Fleischmann, Sí, sí. yo me he leído varios de él. Es muy bueno. Muy bueno, sí. porque te muestra cómo en cosas simples del día a día, solamente por estar más contento, por enfrentar las cosas desde otro lado, terminas pudiendo generar más plata, pudiendo ser... Es como la versión peruana de Dinero Feliz del japonés, ¿no? Ese no lo cacho, pero pareciera Puede como ser. bien esotérico. Puede ser. Sí. Pareciera bien esotérico, pero en verdad andar por la vida más contento Sí. te termina ayudando en tu parte monetaria. Pero sin Es lugar a duda, muy bueno. O sea, tiene la misma línea, son buenos esos libros. sin lugar a duda, el Five Types of Wealth tiene una encuesta y ojalá les pueda pasar el link para que la gente lo haga. Y te hace un par de preguntas y te dice cómo estás en cada ámbito de tu vida. Cómo estás con tu cuerpo, cómo estás con tu mente, cómo estás con tu habilidad, con tu mundo social, cómo estás Con el tiempo. con tu tiempo y cómo estás con finanza. tus finanzas. Me encantó que las finanzas sea el capítulo final y lo resume muy bien porque Sahil Bloom se ha leído todos los libros del mundo, yo creo, y agarró lo mejor de lo que han escrito House. ¿Podríamos decir que lo un sea. nuevo Morgan Housel es una nueva revelación? Es que el mundo está yendo hacia allá y no Ah. sé si viste... se me olvidó este de Deep Work, lo hablo siempre, pero bueno, es un autor muy bueno que habla de productividad, qué sé yo, y ahora Deep Life va a sacar el libro. Y empezaron todos a hablar de esto. No sé si Sahil Bloom se adelantó, pero empezaron todos estos autores. El cómo gastar plata creo que creo que también tiene un poquito lo mismo, pero empezaron todos a hablar como de la plata es para algo. Entonces para mí es como menos en lo que yo conozco, es como un precursor en la plata es la herramienta. Y te va poniendo pilares en tú decides conscientemente qué quieres hacer con tu tiempo, eso es fundamental, no dejes que la inercia te lleve. En tu cuerpo las cosas que tienes que hacer para poder estar bien, porque te pone un ejemplo y te dice, cierra los ojos. Imagina tu cumpleaños número 90. Estás sentado en la mesa, empieza a sonar la música que te gusta y se te empiezan a mover los pies. Entra la gente, tus amigos, se ríen contigo y te invitan a bailar. ¿Qué haces? ¿Te puedes parar o te quedas sentado? Wow. Y tú decís... Wow. O sea, estoy haciendo todo esto, Wow. tratando de hacer las cosas bien en la parte monetaria, en la parte familiar. Quiero tener amigos, quiero tener estatus también, porque el humano necesita estatus. Para llegar bien a ese cumpleaños. Claro. Y puede ser el momento perfecto que no lo pudiste bailar. Claro. Terrible. Terrible. Sí, Entonces, es un libro que te sitúa en la vida y te dice, tu vida está llena de etapas. Tienes que ser capaz de aprovecharlas al máximo. Tus hijos los vas a tener 15 años, después cada vez vas a pasar menos tiempo con ellos. Elige muy bien tu trabajo, porque es con la gente que probablemente más tiempo vas a pasar en tu vida, igual que tu señora. Es la decisión más importante, porque cuando viejo vas a pasar mucho tiempo con tu señora y te dice, las etapas pasan, no vuelven, aprovéchalas, pon la plata a disposición para aprovecharlas, para generar recuerdos, dejándolo un poquito para preocuparte de tu cuerpo, para preocuparte de tu cabeza, y que todo esto termine siendo un círculo virtuoso
de lo que yo creo que cada vez se convierte más en una tendencia que los ricos ya lo tienen. El wellness ya está metido en la gente de más plata, de más educación. Y yo creo que eso cada vez más está permeando a el grueso de la sociedad. Todavía hay una parte importante de la sociedad que está luchando con su día a día, que se mama 2-3 horas en metro, que trabaja muchas horas. Yo diría todos. Y es al revés, gran parte está en esa. Y es difícil, pero yo confío que el mundo está mejor, confío en el interés compuesto, confío en que en esa gente cada vez va a estar mejor y que hoy día la inteligencia artificial le está dando una oportunidad a mucha gente para subirse a este carro. Después va a haber otra tendencia que va a seguir dando oportunidades, pero cada vez los humanos van a ir viviendo mejor y nos vamos a seguir, cada vez más gente se va a preocupar de estas cosas. Espero, creo, confío, y ahí también un poquito nuestro granito de arena, no por creernos unos gurúes de esto, sino porque es lo que nosotros, yo, Pablo, me imagino que ustedes también quieren para su vida. Claro. Y nos va haciendo sentido, en definitiva. Y Y lo lo que que vamos uno- viendo también con los clientes. Y lo que uno quiere lo vas aplicar contando. también. Y lo vas contando Claro. y vas descubriendo cosas nuevas. Te lees un libro que te ha sentido y agarras una cosita. Me salí, dejé de correr, engordé, tomé más tragos, pero mi comunidad me recuerda que tengo que volver a esto. Creo que eso es el gran valor de lo que están armando ustedes en Patrimor, de lo que estamos armando nosotros por Animales, Financieros, por Nauta, de comunidades que se parecen y que quieren ir hacia algo distinto a solamente invertir bien y obtener el mejor retorno del año. Exacto. Tal cual. Broche de oro. Broche de oro. Nuevamente. Ya llevamos segundo broche de oro en las conversaciones que hemos tenido. Ya los que nos siguen semana tras semana, y lo hemos comentado más de alguna vez, grabamos siempre capítulos en tándem, así que ya vamos en el segundo capítulo de hoy. La verdad que un lujo. Yo la vez pasada cuando nos juntamos a conversar me quedé también con muchos pendientes, ahora de nuevo. Hay que saber cuándo viene Pablo, porque también a Pablo le sacamos los libros específicos, la cita perfecta, increíble. La biblioteca andante. Claro, así que muchas gracias, Francisco, por tu tiempo. Creo que salió un tremendo capítulo. Podríamos estar hablando una hora más, seguro, pero eso es lo bueno. Nos juntaremos de nuevo en el futuro y está bueno hacer casi que ese resumen de lo que fue los libros nuevos, los aprendizajes nuevos, para tratar de compartirlo. Y al final de esto, lo que decís tú, no somos gurús, nada, no nos creemos nada. El tema es que vamos agarrando cositas que no hacen sentido y si a ustedes le hacen sentido, genial, increíble. Esa es la idea, por eso creamos este podcast, inspirado en animales también, que es la idea de compartir ideas. Así que muchas gracias por estar acá con nosotros. Compartan la información, síganos en YouTube, síganos en Spotify, en Apple Podcast, sigan a Animales también nuevamente. Gracias, Francisco, gracias, Fernando. Que estén muy bien, nos vemos. Chao, chao.